Hola, 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 mis chicas y mis chicos, bienvenidos a la parte 2 donde estamos trabajando pues esta colección de personajes en Navidad y comenzamos con nuestro Grinch. Aquí en la parte 2 ya vamos a personificarlo, a colocarlo todo en su versión navideña, su gorro, su chompa o su chaqueta o su buzo, dependiendo del país donde estés, como le quieras llamar a su vestuario. Antes de iniciar, quiero mostrarte cómo vamos a trabajar el bordado, porque sé que terminamos la parte 1 sin el bordado, así que quiero mostrarte. Ya en la parte 1 te dije dónde debemos coser las patitas, dónde debemos coser los brazos y nos faltaba coser la cabeza. Antes de coser la cabeza les sugiero hacer el bordado y luego sí, ubicarla y coserla. El bordado lo vamos a hacer todo basado en el tamaño de los ojitos que tengas, ¿sí? Este tamaño, como te dije al inicio, es de 15 milímetros y dependiendo del tamaño, pues haces el resto. Pero te voy a dar las indicaciones básicas para que lo hagas. También va a estar un videito shorts donde les muestro cómo trabajarlo. Vamos a hacer sobre el ojo del mismo hilo verde, vamos a hacer las cejas y su párpado. Así que yo he utilizado 4 hebras, he pasado 4 veces por encima del ojo desde la parte interna hacia la parte media externa del ojo. O sea, en la parte externa, en todo el centro donde esté la ronda central, ahí terminamos y hacemos 4 pasadas. Eso sería con respecto al párpado. Para las cejas hacemos una ronda por encima del ojo en forma diagonal, abarcando 2 rondas. Pasé 3 hebras o 3 veces en la aguja para que me quedara 3 hebras, ¿ok? Haciendo una forma diagonal, dándole una expresión gruñona. Con el hilo amarillo vamos a pasar. Y esto, perdón, lo debes hacer antes de hacer el párpado, ¿listo? Con el hilo amarillo desde la parte de arriba del ojo hasta la parte baja del ojo, la parte de arriba y la parte de abajo, pasamos la hebra amarilla por la parte exterior del ojo, ¿listo? Por fuera. Para darle como la iluminación, en esta oportunidad no la hacemos de hilo blanco, sino de hilo amarillo. Y con hilo negro vamos a hacer las pestañas, la nariz y la boca. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con el hilo negro vamos a hacer 3 rayitas justo donde termina el párpado o donde terminamos las hebras de párpado. Hacemos una hacia arriba, una en el centro y una hacia abajo, abarcando 2 rondas. La nariz justo en el centro de los ojitos, hacemos una especie de triángulo bordando y rellenando el triángulo. Primero hacemos la marcación del triángulo, abarca unos 2 o 3 puntos y luego empezamos a rellenar internamente. Ayúdate de marcador permanente, mis chicas. A veces no nos queda el hilo suficientemente para rellenar nuestra nariz. Los espacios yo los pinté con este marcador Sharpie que es permanente. Los pinté así rellenando para que se viera bien tupido. ¿Listo? Para evitar que se nos queden espacios sin rellenar. Y luego esa nariz abarca una sola ronda. Y luego abarcamos 1, 2, 3, 4 rondas hacia abajo haciendo la línea vertical. Y hacemos la línea horizontal o en óvalo, que es toda su sonrisa. La hacemos una ronda por debajo del ojo y si te fijas está por fuera de las 3 líneas de pestañas. Mira, está por acá por fuera, un punto por fuera de donde terminan las pestañas, terminó la boca. Y hice una lineecita en forma horizontal donde termina la boquita, hicimos una línea en esa ronda y así termina la expresión, el bordado de nuestro Grinch. Vamos a dar inicio en este tutorial parte 2 para tejer su gorro, para tejer su chaqueta, su cinturón y terminar ya nuestro primer personaje de la colección en Navidad. Para trabajar el gorrito, que es el que vamos a iniciar, mis chicas, en este video, vamos a iniciar por la parte de la punta de nuestro gorro. Así que vamos a empezar con pocos puntos hasta ir aumentando y tener ya la amplitud de nuestra cabecita. Vamos a arrancar con el anillo mágico y dentro de él vamos a hacer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a cerrar el anillo mágico
Y vamos a trabajar ahora en la ronda 2, aumento en todos los 6 puntos para tener 12 puntos en total. Voy a hacer 6 aumentos. Este es mi segundo aumento, tercer aumento, cuarto aumento, quinto y sexto aumento. Recuerda que este traje también lo puedes hacer en otros colores, en otros tonos. Yo lo estoy trabajando en rojo porque obviamente pues para mí el rojo es la Navidad, pero también lo pueden trabajar en verde Navidad, otro verde más fuerte o más claro que el del cuerpo base de nuestro Grinch. También lo pueden trabajar en blanco, a veces la Navidad también es azul, así que pueden aplicar cualquier color. Pasamos a la ronda número 3 y vamos a hacer la ronda 3 y 4 tejiendo los mismos 12 puntos que hay. Vamos a trabajar ahora la ronda 5, mis chicas, y vamos a tejer 3 puntos, 1, 2, 3 y un aumento. Y voy a repetir 1, 2, 3, aumento y repetimos nuevamente 1, 2, 3 y hacemos un aumento. En total tenemos 15 puntos. Vamos a trabajar esos 15 puntos por la ronda 6 y la ronda número 7. Luego en la ronda 8 vamos a realizar 4 puntos y un aumento, repitiendo hasta el final y te quedan 18 puntos. Trabajaremos ahora la ronda número 9, mis chicas. Mira, así se ve, vamos a ir avanzando. Tengo ya la ronda 8 terminada y vamos para la ronda 9. Trabajaremos la ronda 9, 10 y 11. 3 rondas con estos mismos 18 puntos que nos quedaron. Te voy a ir dando las indicaciones de las siguientes rondas y las secuencias que vamos a tener que repetir en cada una de ellas. Para las siguientes rondas vamos a tejer, como te acabo de decir, la 9, la 10 y la 11. Para la ronda número 12 vamos a repetir la secuencia de 5 puntos y un aumento hasta terminar con 21 puntos. Y realizaremos la siguiente ronda de esos mismos 21 puntos. Hasta la ronda número 13, así se ve, mis chicas, tenemos 21 puntos. Voy a darte las indicaciones de las siguientes. En la ronda 14 vamos a trabajar 6 puntos, un aumento como secuencia y repitiendo hasta el final te quedan 24 puntos. En la ronda 15 trabajaremos los mismos 24 puntos. En la ronda 16 vamos ahora a hacer una secuencia diferente y vamos a trabajar ahora 3 puntos, un aumento. 3 puntos, un aumento hasta finalizar con 30 puntos. Y trabajaremos esos 30 puntos por 2 filas, la ronda 17 y 18. En la ronda 19 vamos a hacer 4 puntos aumento como secuencia y nos quedan 36 puntos. Trabajaremos esos 36 puntos por 2 rondas, la ronda 20 y la ronda 21. Vamos ahora por la ronda 22 donde haremos 5 puntos, un aumento como secuencia para tener 42 puntos en total que trabajaremos por la ronda 23 y 24. En la ronda 25 haremos 6 puntos, un aumento para tener 48 en total y trabajar esos 48 por la ronda 26 y 27. En la ronda 28 haremos 7 puntos, un aumento y trabajaremos hasta ahí 54 puntos. Así se ve nuestro gorrito hasta la ronda número 28 donde tenemos 54 puntos, mis chicas.
Así se ve. Recuerda que el relleno va al gusto de cada una de ustedes. Si gustan rellenar solo hasta la mitad, hasta el inicio o hasta el final, eso depende de cómo quieras que se vea el gorrito en su cabeza. Yo voy a rellenar solo hasta la mitad. ¿Listo? Vamos a tejer ahora a partir de la ronda 29 estos mismos 54 puntos. Ya no vamos a hacer más aumentos, sino que vamos a tejer rondas de los mismos 54 que ya tenemos ahí. Al terminar ya esa última ronda, mis chicas, vamos a cambiar de hilo. Corté aquí la hebra roja, mira cómo se ve. Y voy a enhebrar con un hilo más grueso, una lana blanca. Si no tienes esta, puedes trabajar el bordo con el hilo blanco que tengas. Si es del mismo material, también lo puedes hacer. Yo voy a hacerlo con uno más grueso, ¿vale? Para que quede un poco más robusto. Y aquí voy a enhebrar y vamos a trabajar escondiendo esa hebra roja. Primero que todo voy a hacer una ronda de punto bajo. Y trabajaré los mismos 54 puntos que ya tenemos. Y luego, mis chicas, de trabajar toda esa ronda, vamos a trabajar punto alto. También con el hilo blanco vamos a hacer una ronda de punto alto o pilar, como le quieras llamar, con los mismos puntos que tenemos ahí, no vamos a hacer aumentos. Luego trabajaremos para finalizar otra ronda de punto bajo. Al terminar esa ronda vamos a trabajar, como te dije, una última ronda de punto bajo. Mira cómo se ve, ya hemos terminado el bordo blanco, corté la hebra para esconder con la aguja lanera y rellené un poquito hasta la mitad nuestro gorro. Te repito las últimas rondas en hilo blanco, nos quedó una ronda de punto bajo, una de punto alto y otra de punto bajo. Y lo vamos a ubicar en la cabecita. Cuando lo coloques en la cabeza, mis chicas, va a ir así y vamos a doblar la punta hacia un lado, la que rellenamos hasta la mitad. Y necesitamos una borlita para colocar aquí en el extremo del gorro. Así que con el mismo hilo blanco te voy a dar las indicaciones para que la trabajes. Esta borlita o esta pelotita va con relleno. Con ese mismo hilo blanco o lana blanca realizamos dentro de un anillo mágico 6 puntos. En la ronda 2 hacemos aumento en todos los puntos para tener 12 en total. Así que en la ronda 3 trabajarás esos mismos 12 puntos. En la ronda 4 vas a hacer la secuencia de un punto, un aumento, repitiendo hasta el final y te quedan 18 puntos. En la ronda 5 trabajamos esos mismos 18 puntos. En la ronda 6 hacemos el patrón de un punto, una disminución, un punto, una disminución. Y en la última ronda hacemos disminución en todos los puntos. He cortado la hebra para coser con esta a la punta de nuestro gorrito, la colocamos acá y la cosemos en la punta. Necesitamos hacer unas cuantas puntaditas con hilo rojo aquí uniendo la punta del gorro con el gorro para que no se nos levante. Ahí debemos hacer unas puntadas. Vamos a pasar con hilo rojo a trabajar lo que es su traje. Vamos a comenzar con nuestro saco o nuestro traje y vamos a tejer en hilo rojo 26 cadenas al aire. Desde la segunda cadena vamos a comenzar trabajando punto bajo por toda la tira de cadenas. En total vas a tener 25 puntos bajos. Al terminar vas a ver algo así y vamos a trabajar nuestro saco, mis chicas, en punto media vareta y en filas. Vamos a subir con una cadena siempre y vamos a girar y a voltear el trabajo y vamos a trabajar en media vareta. Vamos a tejer 4 medias varetas, 2, 3, esta será la fila 2.
4 medias varetas. Cuando tengan las 4 medias varetas vamos a saltarnos 5 puntos y tejeremos 5 cadenas. Esto es para hacer las mangas. Y nos saltamos 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y en el número 6 continuamos con punto media vareta. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y volvemos a saltarnos 5 puntos, tejemos 5 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4, 5 y terminamos tejiendo 4 medias varetas. 1, 2, 3 y 4. Y aquí terminamos la fila 2, ya dejando la abertura para las mangas. Tenemos 25 puntos todavía contando las cadenas. Subimos con una cadenita, giramos y en esta oportunidad vamos a trabajar el patrón de 4 puntos y un aumento. 1, 2, 3 y 4. Y el aumento sería en esta oportunidad en la primera cadenita. Recuerda que tenemos 5 cadenas. Aquí hago un aumento. Vamos a tomar la cadena, no vamos a introducir en el agujero porque luego esa hebrita que nos queda de la cadena nos sirve para trabajar la manga. Luego continuamos tejiendo. Nos quedan 4 cadenas. Vamos a tejerlas. 4 y hacemos un aumento y así vamos a continuar haciendo la secuencia de 4 puntos aumento y al finalizar te van a quedar 30 puntos en total. Vamos a tejer desde la fila 4 esos mismos 30 puntos. Así se ve hasta la fila 4, ¿vale? Con 30 puntos. Vamos ahora a hacer la fila 5, mis chicas, y vamos a trabajar 5 puntos y un aumento. Esa va a ser la secuencia. 2, 3, 4, 5. Y hacemos un aumento. Recuerda que todo el resto de nuestro saco va a estar tejido en punto media vareta. Y luego de esta fila, donde terminaremos con 35 puntos, vamos a trabajar una fila que será la fila 6 con esos mismos 35 puntos. Un aumento. Te voy a dar las indicaciones. En la fila 7 vas a trabajar 6 puntos, un aumento, te quedarán 40 puntos y la fila 8 trabajamos con esos 40 puntos. Cuando termines la fila 8 vamos a tejer hasta la fila número 13. En total 6 filas, mis chicas, desde la 8 hasta la 13 con los mismos 40 puntos. Y vas a tener una pieza como esta, ya el saquito. Vamos a realizar un bordo por todo alrededor en punto bajo. Y luego sí trabajaremos las mangas, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a hacer, mis chicas? Vamos a realizar por fila 2 puntos bajos. O sea que vamos a tener que tejer 2 puntos bajos por cada fila. Y luego cuando llegues acá a la parte de arriba tejemos en punto bajo las cadenas que te hicimos inicialmente. Igual por el lateral, 2 puntos bajos por fila y por la parte de abajo tejeremos los 40 puntos que tenemos pero en punto bajo. Todo ese bordo en punto bajo. Al terminar todo el bordito de punto bajo vamos a tejer las mangas, mi chica. Ya tejí una, debes tejer las dos exactamente igual. Vamos a enhebrar en la parte baja de la manga, aquí donde tenemos estos puntos. Y debemos tejer en punto media vareta 16 puntos. 1, 2, 3, estoy escondiendo de una vez la hebra.
4, 5 y vamos a trabajar unos puntos por el lado. Vamos a ir girando y por aquí por el lado voy a trabajar un punto en el lateral, 6, y un punto en la esquina, 7, y continúo ahora por los puntos de arriba, 8, 9, así vamos a ir trabajando hasta tener 16 puntos. Cuando tengas los 16 puntos, vamos a trabajar en rondas y vamos a realizar en la ronda 2 el patrón de 3 puntos, un aumento, para que te queden 20 puntos en total. Y trabajamos desde la ronda 3 hasta la 5, 3 rondas de esos puntos, de esos 20 puntos. Y la ronda 6 hacemos una rondita de punto bajo para terminarla y poder trabajar ahora los puños, el bordo del traje, todo con el hilo blanco o la lana blanca, con la que también trabajamos el bordo de nuestro gorrito. Ya terminé las mangas, mis chicas, como les indiqué, vamos a trabajar los 16 puntos, 3 puntos aumento en la ronda 2, ronda 3 a la 5, trabajamos los mismos 20 puntos y por último una ronda 6 de punto bajo. Y vamos ahora a realizar con el hilo blanco o la lana blanca este bordito. Lo vamos a hacer tanto en las mangas como en todo alrededor del traje. Aquí donde terminamos con ronda de punto bajo, vamos a enhebrar el hilo blanco y vamos a trabajar primero una ronda solo de punto bajo. Vamos a ir haciendo los mismos puntos que tenemos allí, que son 20, haciendo punto bajo. Esto mismo que vamos a hacer aquí en las mangas, lo vamos a hacer en toda la chaqueta, en todo el bordo del traje, donde también hicimos un bordito de punto bajo, ¿recuerdas? Por ahí también vamos a hacer con el hilo o la lana blanca, primero una ronda de punto bajo y la segunda ronda ya te la indico cómo la vamos a trabajar. Lo que quiero es que me quede un bordo bastante gruesito, que se vea un bordo bastante gruesito de lana de nuestro saco. Ya terminé aquí el bordo de punto bajo en lana. La ronda 2, ¿cómo la vamos a hacer? En la ronda 2 también vamos a hacer punto bajo, pero vamos a introducir la aguja en la base de los puntos que acabamos de tejer. No aquí en la parte de arriba de la cabeza del punto, sino en la base. Vamos a introducir la aguja hasta la base, jalamos que no queden tan ajustados y hacemos el punto bajo. Debemos hacer la misma cantidad de puntos. Mira, así. Desde la parte baja rodeamos todo el punto que acabamos de trabajar. Desde la base del punto anterior. Y así nos queda mucho más grueso, mucho más robusto el borde. Nos da un poquito de más similitud al traje original. Esto mismo vamos a hacer en la otra manga y también por todo el borde de nuestro traje. Aquí tenemos ya nuestro traje, mi chica, ya terminado, mira, con todo el bordo. Vamos a dejarlo a un lado y con el hilo negro vamos a realizar el cinturón, la parte de su cinturón. Tengo en hilo negro 51 cadenas al aire y desde la segunda, mi chica, nos vamos a devolver realizando 50 medias varetas por toda la tira de cadenas hasta llegar al inicio y listo, ese sería nuestro cinturón. Solo necesitamos trabajar esta primera y única fila de 50 medias varetas y listo. Esto lo vamos a ubicar alrededor sosteniendo nuestro saco y vamos con el hilo amarillo
realizando una tirita de cadenas y con la aguja lanera al coserlo, al sujetar y coser, le damos la forma de cuadrado para que tenga como una hebilla nuestro cinturón. Voy a terminar, voy a esconder hilos, coser y ya les muestro cómo nos queda terminado. Bueno, mis chicas, así hemos terminado con nuestro primer personaje de esta colección de personajes en Navidad, nuestro Grinch, que es nuestro primer personaje. Y mi chica, ya para terminar, el cinturón lo ubicamos en todo el centro de su traje y hacemos en hilo amarillo 15 cadenas al aire y las cosemos justo encima del cinturón. Las podemos coser en forma de cuadrado o en forma de óvalo o también puedes ayudarte con pegamento. Y así nos queda nuestro gorrito. El gorrito lo dejé de quitar y de poner para que pueda tener ese accesorio o esa prenda de quitar y nos queda precioso nuestro primer personaje. Recuerda que vas a estar viendo también en esta colección unos cuantos más, como Stitch, como un gato, como nuestro Yoda. Así que espero que se unan a esta colección con este mismo cuerpo base y que puedan etiquetarme en las foticos que suban a las redes. Aquí en la descripción encuentras el Facebook, el Instagram, el TikTok, todas las redes sociales para que puedas acompañarme por allí también. Les subo contenido muy importante anexo a los tutoriales. Así que las espero en las redes sociales, en las otras redes y también aquí en el link de comunidad. Gracias por tejer conmigo, mis chicas. Espero que disfruten este primer personaje de la Navidad. Nos vemos en el siguiente. Bye, bye.